Pedro fue papa. Que si Pedro fue papa, eso es un mito que se ha inventado la Iglesia Católica, pero eso no tiene ninguna evidencia en las Escrituras. Ellos son expertos en rebuscar e inventarse evidencias, pero si nosotros leemos la Biblia, pues existen muchas evidencias de que no fue papa. Uno, la Biblia habla de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra era porque tenía esposa, no como algunos dicen. Eso no quiere decir nada. Claro que quiere decir. Los únicos que tienen suegra son los que tienen esposa. Ahora, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, Pablo también dice que él también tiene derecho de tomar a una hermana por mujer, como lo hicieron los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro. Entonces, allí Pablo dice que él también tiene ese derecho que tuvo Pedro de tomar a una hermana por mujer. 2. Pedro no tenía anillo de oro como los papas. Recuerden que cuando Pedro fue a orar por el cojo, ¿recuerda? Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pedro no tenía oro. No hay una evidencia bíblica. Ningún apóstol llamó a Pedro papa o su santidad, como le llaman a los papas católicos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 14, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Nótese que dice que a Pedro y a Juan los enviaron. Es decir, que Pedro, a pesar de que era el líder de la iglesia, él también estaba bajo subordinación. A él también lo mandaban, a él también lo enviaban. O sea, que no fue papa. Porque Pedro, nunca la iglesia primitiva le rindió pleitesía a Pedro. Nunca la iglesia primitiva dijo de que Pedro fue infalible, como el católico llama a sus papas. La Biblia enseña de que Pablo reprendió en una ocasión a Pedro, porque Pedro estaba siendo hipócrita con los gentiles. Es decir, que Pedro se equivocó, cometió errores en ese sentido y Pablo lo reprendió. O sea, Pedro no fue infalible. Amén. Como todos los seres humanos en esa parte. Hubo momentos sí en que Pedro era lleno del Espíritu Santo, como cuando se levantó el día de Pentecostés y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Ahí Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y habló guiado por el Espíritu Santo. Pero la Biblia muestra que Pedro no fue infalible, se equivocó. Pedro tenía esposa, Pedro no tenía anillo de oro. Los apóstoles no le rendían pleitesía. Ningún apóstol llamó a Pedro papa. Cuando Pedro predicaba el nombre de Jesús, Pedro fue azotado por predicar el nombre de Jesús. Pedro era perseguido, pero dígame usted, cuando un papa llega a una nación, a un lugar, todo el mundo le rinde pleitesía, le tiran alfombras rojas para que el papa camine por allí. A Pedro nunca le rindieron pleitesía. Donde Pedro llegaba tenía persecuciones, no era bien aceptado. ¿Por qué? Porque Pedro predicaba el nombre de Jesús. Pedro nunca permitió que una persona se le arrodillara. Cornelio, en Hechos capítulo 10, Cornelio se le arrodilló y dice la Biblia que lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo, levántate que yo también soy hombre. Pedro no aceptó que nadie le rindiera pleitesía, como los papas sí aceptan. Entonces hay tantas cosas fáciles por demostrar de que Pedro no fue papa. Ni en sus vestiduras, ni en sus rituales. Nadie llamó a Pedro el Santo Padre, es una blasfemia, porque el Santo Padre es uno solo, Dios. Decir al Papa que ellos son los sumos pontífices es una blasfemia, porque el sumo pontífice, el sumo sacerdote es Cristo. A Pedro nadie lo llamó el sumo pontífice ni ninguno de esos títulos. Pedro seguramente hubiese reprendido a aquel que lo llamase de esa manera. Entonces, decir que Pedro fue papa es un mito. Es repetir una mentira que se repite, pero que no por eso se convierte en una verdad. Pedro no fue papa. Los papas no son ningunos sucesores de Pedro. Pedro sí tuvo las llaves del reino de Dios, claro que sí, y las utilizó. ¿Quién abrió la puerta del reino de los cielos a los judíos? Pedro, porque él era el que tenía las llaves. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Allí Pedro usó por primera vez las llaves del reino de Dios. ¿Quién abrió las puertas del reino de Dios a los gentiles? Pedro, cuando en la casa de Cornelio los mandó a bautizar en el nombre de Jesús.
Allí Pedro abrió las puertas del reino de Dios a los gentiles. Luego Pablo fue enviado como el apóstol de los gentiles. Pero eso no quiere decir nada de que Pedro, como tuvo las llaves, entonces Pedro era papa. No, señor. No, señor. Nadie. Si Pedro hubiese sido papa, algún discípulo, algún apóstol lo hubiese llamado papa. No. Siempre cuando se referían a Pedro, lo decían así, Pedro. Y Pedro vino y Pedro fue. Nunca su santidad Pedro, el Santo Padre Pedro. Mentira. Son títulos que los católicos en su idolatría atribuyen a sus papas. Pero Pedro no fue